vamos a ir también mirando dentro de esos 5 minutos cuál es como el saber final con el que quedan ustedes después de haber hecho este ejercicio. Esa va a ser nuestra primera parte. Ahí vamos a estar trabajando hasta las 8:45, entonces yo voy a ser muy puntual con los tiempos. Si vemos que ya estamos redundando mucho en la idea, sencillamente pasamos al siguiente grupo. La segunda parte de la clase la van a realizar ustedes con la revisión del material multimedia que elaboré, en donde está la conclusión final, la reflexión frente a esa conexión de movimientos sociales y medios de información. Es un material que va a ir acompañado con la visibilización de 3 experiencias que están en YouTube. Yo voy a adjuntarles un documento, una hojita en Word por el grupo de WhatsApp para que ahí miren todos los enlaces. En la hoja está todo explicado. Sin embargo, yo les envío también explicadito al grupo de WhatsApp qué es lo que tenemos que hacer en la segunda parte. La tercera parte va a ser más o menos hacia las 9:40, nos volvemos a encontrar en sala y lo que vamos a realizar en esta parte final es resolver dudas que nos hayan quedado de haber visto el material multimedia, de haber visto estos 3 videos cortos. Son experiencias de comunicación alternativa que tienen movimientos sociales, entonces son bien interesantes, muy diferentes a lo que ustedes están acostumbrados a ver desde lo que implica comunicación en la mirada funcionalista. Bien, entonces esa va a ser nuestra ruta de trabajo. Insisto, eso va a estar también en el documento que les voy a adjuntar cuando pasemos al segundo momento de la clase de hoy. Comenzamos entonces, chicos, vamos a empezar a hacer la socialización desde una conclusión general, un aprendizaje que le haya quedado al grupo o a la persona, porque vi que algunos lo hicieron individual, no hay ningún problema, frente a la dinámica que ustedes estuvieron trabajando. Vamos a comenzar entonces con el grupo de Steven y de Johan. Y me gustaría escuchar a Steven frente a esa conclusión. Si está Steven, a Johan. Entonces, quiero escuchar a Johan frente a esa conclusión general que dejó hacer este ejercicio de territorialidad en la experiencia de la Barra del Indio, pero no tanto de repetir lo que me están diciendo en el audio de las características, sino a manera general para nuestros compañeros, ¿qué significa territorialidad en el colectivo de la Barra del Indio? Voy a activarle el micrófono a Johan y los demás quedamos atentos a escuchar su intervención. ¿Listo, Johan? Nosotros nos basamos en un documental llamado Barrismo Social, en el cual pues los líderes que empezaron la Banda del Indio, pues bueno, nosotros estamos hablando de la Banda del Indio, los líderes que empezaron la Banda del Indio están cambiando, se están reestructurando en el territorio de Cúcuta, ya que pues tienen una mala imagen y ahora lo llaman barrismo social, en donde pues les quieren enseñar en compañía con el alcalde un nuevo tipo de barrismo al Cúcuta Deportivo. Eso les permite pues tener una nueva imagen en las comunidades, principalmente en Atalaya. Se están creando grupos de trabajo donde pues están implementando con jóvenes otras formas de hacer barrismo. No sé cómo explicarlo ahí ya. Pues normalmente pues estos Bien, grupos son mal vistos. vale, vamos a hacer ahí como una explicación muy concreta. Nos quedan 4 minuticos en en el grupo de ustedes. Es que nosotros teníamos un video, pero entonces es Steven el que lo tiene él. Y él dijo, Ok. pues bueno, que la profe me preste la pantalla para yo transmitirlo. Porque Pues es nosotros, que no vamos, Johan, no se trata de volver a repetir lo que enviaron, sino comentar una conclusión general del ejercicio, qué significó o cómo encuentran el concepto territorialidad en la Barra del Indio. ¿Sí? Ya saben qué es territorialidad, ustedes encontraron las características. Conectemos esos 2 elementos conceptuales. ¿Qué es territorialidad en la Barra del Indio?
Bueno, pues la territorialidad se marca principalmente pues por el escudo del Cúcuta Deportivo, ¿no? En donde pues este escudo simplemente los representa a ellos. Ellos hablan de que pues viven el Cúcuta Deportivo casi 24 horas del día. La mayoría de ellos también de vez en cuando viaja a otras partes del país a representar lo que es esto, el Cúcuta Deportivo para ellos. Entonces, pues ahí podríamos hablar de que ellos, de modo de territorialidad, la están manejando de una forma como subjetiva, puesto que algunos representan al Cúcuta Deportivo de diferentes formas. Por ejemplo, cuando hablan de los grafitis que ellos hacen también, es una forma de hacer territorialidad para ellos, porque están marcando de que la banda del indio está en esa parte del país. No sé qué más explicar. Listo. Johan, muchas gracias. La idea era que nos compartieran muy brevemente el aprendizaje final de lo que significa territorialidad en el grupo poblacional que ustedes encontraron. Y en efecto, ahí hay unos elementos, unos símbolos que los hacen muy particulares frente a otros grupos poblacionales que han ido construyendo su identidad. Entonces, desde esa reflexión es pertinente la conexión que haces entre el concepto de territorialidad y el trabajo que ustedes hicieron. No veo a Steven, entonces, pues este punto lo tienes tú en este caso, ¿vale? Vamos entonces con Anderson. Anderson y Alexander trabajaron. Quiero que Anderson nos comente, ¿sí? Quiero que Anderson sea la persona que nos comente quién va, cómo fue ese ejercicio. Ustedes abordaron la población afro. ¿Cómo podemos definir territorialidad en la población afro? Se prepara Nicole también con sus 5 minutos. Voy a activarle el micrófono a Anderson. Anderson. Alexander. Profe, por ejemplo, partiendo de que la comunidad afro tiene unos rasgos muy particulares, ¿sí? Y es una comunidad que empieza de hace muchísimos años, ¿sí? Sabemos que pues, es una comunidad ancestral, pero yo diría que la territorialidad en esa comunidad empieza desde el punto de preservar esas características o esa cultura. Por ejemplo, se da en el caso de que en el documental comentaban las personas mayores que ellos tienen bailes típicos, ¿sí? Que le llaman curulao. Entonces, los jóvenes que se ven envueltos en diferentes culturas, pues por lo mismo que fueron creciendo en ese ambiente, dejaron a un lado el curulao y empezaron a crear la salsa choque, ¿sí? Que pues obviamente los adultos aceptan dentro de la comunidad, pero aún así siguen preservando e incluyendo en la vida de los jóvenes fuertemente pues esos bailes típicos que todavía quieren conservarse. Entonces yo creo que la territorialidad en ese grupo comienza desde el momento en que quieren mantener su identidad fuerte, no dejarla perder y preservar esas características, esas costumbres, esas tradiciones, pues para que no le afecte culturas externas, no se vea, como no se forme una hibridación como lo hizo la salsa choque, porque se dice que en Cali la cultura afro está muy fuerte, ¿sí? Pero entonces también se dice que la salsa viene por parte de las personas de piel morena. Luego de eso, los jóvenes crearon la salsa choque, ¿sí? Que es pues una hibridación de una mezcla. Entonces yo creo que pues lo que tratan es como le digo, de preservar esos rasgos muy característicos de ellos, esa cultura, y no dejarla perder, mantener su identidad. Muy bien. Muchas gracias, Anderson. Por aquí leo muchas gracias, Alexander, perdón. Por aquí leo a Anderson, no hay problema, no hay rollo, pero te estás registrando acá en el grupo.
Miren que es importante cómo los afro, en el caso del grupo de Alexander y Anderson, el tema de territorialidad lo están retomando fuertemente desde el valor cultural. Si nosotros nos damos cuenta, esa es una riqueza que va con ellos por todo el mundo, ¿sí? Por todo el mundo, la gente del Pacífico, sus tradiciones, sus valores. Entonces, miren que también la territorialidad se alimenta fuertemente de esas relaciones de poder cultural que buscan siempre mantenerse vigentes, no importa en qué escenario territorial se encuentren o en qué espacio se encuentren. Muy bien, vamos a darle paso a Nicole para que nos explique también en 5 minutos o menos, si puedes también, cuál es la conclusión que te deja este ejercicio después de haber hecho la observación de los documentales y se prepara Valentina. Nicole, te activo micrófono. Bueno, buenos días compañeros. Pues yo tomé lo que fueron las comunidades indígenas y pues el tema de territorialidad en estas comunidades pues es como bastante amplio porque pues va como en cada etnia, en cada grupo, pero de los 64, de los 87 grupos étnicos que tiene más o menos el país, creo que entre todos se destaca como esas creencias y esos ritos que ellos tienen dentro de sus etnias, a pesar de ser unas comunidades muy golpeadas por lo que es el desplazamiento y, y por la y por la qué, se me fue la palabra, perdónenme ahí. Yo creo que desde mi perspectiva también se refiere como a los espacios en donde ellos están culturalmente modelados, pero pues no se remiten también, pues como lo dije, solo como en las cosas que hacen, sino en donde están, en los paisajes, en las fronteras etnoculturales en las que ellos se encuentran, porque pues todos pertenecen como a ese grupo indígena, pero tienen diferentes maneras de comportarse, tienen diferentes códigos de lenguaje porque no todos hablan la misma lengua, no todos realizan los mismos ritos, pero también las partes sagradas o significativas son las que están persistiendo en el tiempo y son las que ellos como por la que luchan para que se constituyan y no se pierdan, que sea eso su identidad. Muy bien, Nicole, muchas gracias. Sí, en efecto, la población indígena es una de las que tiene una riqueza muy fuerte en cuanto a territorialidad, como lo dices, el tema de existir múltiples comunidades indígenas, múltiples riquezas tradicionales, pues eso hace que la territorialidad del gran pueblo ancestral, en donde lo estemos observando, América Latina, Colombia, sea mucho más fuerte frente a otras experiencias sociales que a veces son mucho más particulares. Una recomendación, Nicole, solamente a manera de sugerencia, cuando trabajes documentos con datos, números, porque tú lo estás explicando, recuerda siempre agregar la fuente, de dónde sacas esa información, ¿vale? Más para tenerlo presente en futuros documentos. Bueno, vamos a darle paso entonces a Valentina. Se prepara Leslie y seguimos con la misma dinámica. Valentina. Hola, profe, buenos días. Territorialidad para el grupo social que yo elegí, que es la comunidad estudiantil. Yo lo puedo definir como específicamente en una parte de mi texto, lo que es como ese sentido de pluralismo en donde la creatividad, el conocimiento y esas mismas relaciones sociales crean y permiten la llegada de nuevos espacios y en que los actores que participan en estos mismos espacios sean como los principales, ¿cómo lo haría?
los principales garantes. O sea, sabemos que en la comunidad, con la comunidad estudiantil hay mucho intercambio de lo que es información, los códigos de lo que hablábamos hace 2 clases, de lo que son códigos de comunicación, verbales, no verbales. Creo que a la comunidad estudiantil, en cuanto al tema en el que específicamente me enfoqué, que es la lucha por la que se ve como cada semestre o cada año o cada que se encuentra una inconformidad con lo que es la educación, podemos encontrar lo que son características bastante fuertes de esta misma población o de este mismo grupo social con lo que es el derecho y esa conflagración de lo que es con la educación pública, que sigue siendo todavía un debate muy, muy, muy amplio para estos mismos grupos. Los caracteriza muchísimo el hecho de que no se queda solamente con lo que ellos saben, sino que les gusta nutrirse de muchísimos lados, de muchos lados. Claramente podemos fijarnos y darnos cuenta de esto cuando son los encuentros nacionales los encuentros nacionales de estudiantes, y se pueden compartir como cada inconformidad de ese mismo territorio, porque son territorios totalmente distintos. Me enfoqué en el documental de Al Sur de la Universidad, que lo realizó la Universidad Nacional, y el otro documental que realizó la Universidad Nacional, que es el NS, el Encuentro Nacional de Estudiantes de Educación Superior, donde ellos lo analizan también de diferentes puntos, desde la Universidad de Caldas hasta la Universidad de Caquetá, desde la Universidad de Pamplona, que la mencionan mucho también, hasta las mismas universidades de Bogotá, y cómo esas diferentes problemáticas interiores que hay dentro de estas mismas comunidades, por diferente o separadas, también se unen en una sola. Entonces es ahí donde todas estas relaciones sociales y todas estas como características se mezclan, y esa territorialidad se vuelve una, en el sentido de que se habla de un mismo código o de un mismo modelo, que es lo que vuelvo y digo, lo que es a la misma lucha por la educación pública, que hasta podemos, como lo mencioné también en el texto, podemos incluir no solamente lo que son los estudiantes de educación superior, sino demás grupos como lo son los campesinos, como lo son los indígenas, los trabajadores, que tienen como ese mismo enfoque, que es ese derecho que ellos tanto exigen. Listo. Entonces, es eso. Vale, Valentina, muchísimas gracias. Miren que de todos modos, este quizá es uno de los movimientos sociales que construye, y coincido también con lo que dice Valentina, la territorialidad viene de múltiples escenarios geográficos. No podemos hablar de la identidad territorial de los estudiantes universitarios del Oriente distinta a los del Occidente. No, el mismo sentido los cobija, los une, las políticas educativas, los derechos, los deberes también, y quizá lo que podría variar dentro de esa misma riqueza es la acción colectiva que implementa cada grupo, ¿no? Los chicos del occidente pueden recurrir a una manifestación artística, los del norte a otra. Eso es lo que va alimentando la territorialidad, en este caso, de la población. Bien, gracias. Vamos ahora con Leslie, que trabajó el tema de campesinos, y se prepara Giselle, ¿vale? Activo el micrófono de Leslie. Leslie. Listo. Bien. Buenos días. Hola, bueno. Te escuchamos.
Bueno, como ya usted dijo, yo trabajé el tema de los campesinos. Em, yo pude observar dentro de los dos documentales que vi, es que están muy enmarcados a la resistencia social, por decirlo así, porque ellos alegan que sienten un abandono por parte del Estado. Entonces, dicen que la única forma de que ellos puedan ser escuchados y puedan ser tenidos en cuenta es a través de la protesta y de las manifestaciones. También pude observar que bueno, ahí una persona desde que estaba en el documental dijo que su mensaje es muy enmarcado a la no violencia. O sea, tratan de protestarse y de ser escuchados por por el Estado, pero sin violencia. Y también vi que es un trabajo muy colaborativo, o sea, entre todos aportan ideas y están muy unidos porque, o sea, ellos viven del campo. Entonces no es un problema de una sola persona, sino de todos los campesinos, porque todos, sí, su economía es totalmente basada en el campo. Eh, También vi que son muy dados a proteger la naturaleza porque y están en contra de las grandes multinacionales que llegan a beneficiarse del campo. Entonces también eso es uno de los grandes problemas que tienen ellos en el país. En el caso de la minería, porque llegan también como a aprovecharse de la naturaleza y como a dañarla, entonces ellos tratan como de proteger ese espacio, porque también ellos viven de eso, entonces no van a permitir que llegue alguien a dañar o a perjudicar su economía. Eh, pues sí, eso fue lo que pude observar dentro de los documentales que vi. Listo, Leslie, muchas gracias. También Leslie, de lo que comparte en su documento, hace mucho énfasis en cómo el tema de mantenerse en la zona rural para ellos sigue siendo parte de su territorialidad, ¿no? Pese a que quizá por la modernización se podría considerar la necesidad de ir a la zona urbana, para muchos de estos colectivos campesinos, el campo, como lo decía Leslie, es su esencia, su eje territorial, en donde dinamizan su cotidianidad constantemente. Bien, bueno, vamos entonces con Giselle y se prepara Vanessa. Voy a activarle el micrófono a Giselle. Hola, profe. Profe, pues, ¿sí me escucha? ¿Sí me Un escucha? poquito más fuerte. Es que este micrófono no sé por qué no me funciona. Bueno, nosotros como de la territorialidad que nos tocó la comunidad LGBT. Entonces, lo que yo puedo entender es como partiendo de que, pues, en una ciudad en la que habitan, pues, esas diversas expresiones culturales, pues encontramos lo que la población, porque tengo un amigo que me dijo que, pues, hoy en día ya no es considerado comunidad, sino la población LGBT. Entonces, no sé, desde la territorialidad decimos como que son espacios en los que ellos pueden convivir, en los que realizan las prácticas culturales que, pues, de cierto modo están diferenciados como con iconografía. Sabemos que, digamos, la banderita, entonces podemos diferenciar por eso, ¿no? O también, digamos, por ejemplo, nosotros en el documental que utilizamos fue como una experiencia de una pareja gay y de una persona trans. Entonces como que vemos que él se siente más cómodo haciendo pues un tipo de show, ¿no? De, ¿cómo digo el show esto? O sea, entonces él como que se sentía más cómodo pues cambiándose, ¿no? Y haciendo lo que él le gusta, como él se siente. ¿Cuál podría ser como la esencia de esa defensa que hacen desde su lucha de poder la población LGTBI? ¿Cómo así? ¿Qué defienden? ¿Qué los motiva
a unir dentro de ese concepto de territorialidad. Hablamos de relaciones de poder para defender y apropiarnos de nuestro espacio. En el caso de la población que ustedes analizaron, ¿cuál crees que podría Pues ser como esa conclusión? pues yo creo que ellos como que defienden su identidad, ¿no? El que respeten el cómo ellos son. Respetar a las personas, o sea, en general yo creo que eso es lo que defenderían ellos, ¿no? Listo, Giselle, muchas gracias. Vamos a darle paso entonces a Vanessa y ¿está Laura preparada o María? No. Bueno, Vanessa, te activo micrófono. Vanessa. Glenda o Milerma, que estén listas. Sí, sí. Glenda, Hola, te profe, escuchamos. ¿me Hola. escucha? Sí, claro. Te escuchamos. Pues el tema que nosotros escogimos, eh, pues primero que todo, ay, espere, profe, ya. ¿Listo? Que desde la acción social el territorio está marcado por el liderazgo de las mujeres que venían. Se caracteriza por una mujer que defiende la patria. Uh-huh. En el documental que nosotros... Una pausa ahí. Hay que tener en cuenta que el grupo analizó la territorialidad de las mujeres en las FARC, ¿no? O que vienen de Sí, procesos profe. de las FARC. Muy bien, continúa, por favor. Ellas decían que no les gustaba que las menospreciaran, o sea, ellas querían que las trataran igual que un hombre, les pusieran los mismos trabajos que los hombres. Y la mayoría de ellas, por lo general, entraron a la guerrilla de muy temprana edad, de entre los 10 y 11 años, y muchas de ellas, al igual, no habían salido a una ciudad, y algunas apenas salieron a una ciudad, entonces decidieron salirse de la guerrilla. En el grupo de ustedes vi algo interesante y era cómo dentro de esa territorialidad que vuelven a construir mantienen muchas de sus costumbres de levantarse temprano, de incluso hablan ustedes de algunas armas, de limpiar algunas armas, Sí. de dar como ese sentido de protección. ¿Cómo asocian o cómo asociaron esas características de identidad de las mujeres a lo que es la territorialidad? Es que hablando sobre el grupo ese de mujeres, ellas prácticamente tenían como una serie de características, dejaron su territorio para agruparse a un nuevo, a hacer parte como a una nueva territorialidad. Entonces, esto conlleva como una serie de nuevas costumbres, como las armas, por ejemplo, eran su familia, esa era quien las iba a defender, quien iba a estar para ellas, quien con las que dormían prácticamente. Ellas tenían sus propios nombres, ¿sí? Las utilizaban de esa manera, al acostarse, ellas utilizaban esto para, o sea, porque lo manejaban como su familia, como ya lo dije. Entonces, ellas hablaban de que su territorialidad estaba en esa parte, o sea, levantarse temprano, hacían todo lo que hacían los hombres, no tenían excepción ninguna, y pues eso también les gustaba, les apasionaba. También salen al conflicto, el momento en el que hay intercambio con el gobierno, por decirlo así, ellas también salen, no están en el frente, pero sí están en una parte de atrás donde están gritando, ayudando y diciendo, recuperando, podría decirlo así, los cuerpos, ¿sí? Ellas hablaban de todo esto. El momento en el que salen así como a la ciudad y se enfrentan a un nuevo territorio, es ahí donde ellas cambian como su manera de pensar y se dan cuenta de que hay, o sea, hay como una esperanza, hay como una nueva salida también. Y hay algunas que pues dejan como
las FARC y se cambian a este nuevo territorio, se enfrentan. Para llegar, ellas solamente estaban esperando pues como el tratado de paz, sí, que se diera, y pues algunas estaban como preocupadas para enfrentarse. Milerma, listo. ¿Qué es salir a la ciudad? Aló, Milerma, vale, muchas gracias. Mira, nos quedan los 3 minutos finales del último grupo. Laura, María y Sol, por motivos de conectividad no está con nosotros, pero ella ya ha enviado su trabajo, ya se reportó por teléfono. Entonces, Laura, una Profe, conclusión. qué pena interrumpirla. ¿Sí? Profe, Elena no se puede conectar porque tiene otra clase a esta hora. Sí, hoy ella no tiene posibilidad, no te preocupes. Gracias por recordarme. Vale. Listo. Laura, María no la veo. Activo micrófono. Laura. Bueno, entonces, vamos entonces, chicos, a cerrar esta primera parte. Muy interesante sus reflexiones. Se busca que este ejercicio nos permita a todos ponernos en sintonía de lo que estuvimos trabajando, de lo que estuvimos investigando, consultando. Lo que vamos a pasar ahora a hacer en nuestra segunda parte de la clase es la revisión del material final, del multimedia, que nos va a ayudar nuevamente a ubicarnos en esa conexión de lo que significan los movimientos de este grupo poblacional muy amplio, a veces invisibilizado, pero por fortuna, desde los medios de información, ya sean tradicionales o alternativos, se dan a reconocer mucho más. Quiero entonces que miren, ahora que envíe por el grupo de WhatsApp el documento de Word donde están las indicaciones, la primera parte es revisar el multimedia institucional, el de la Universidad de Pamplona, y luego van a encontrar 3 videos cortos sobre colectivos de comunicación, todos. Y quiero que tomen anotaciones en sus cuadernos frente a conceptos que queden quizá confusos, dudas que les generen, reflexiones, ¿sí? Un aporte para volvernos a encontrar sobre las 9:40 y hacer la socialización final. Lo de hoy no se va a recoger, no lo vamos a entregar, pero sí lo vamos a tener para socialización. ¿Listo? Nos desconectamos aquí y nos encontramos por el grupo de WhatsApp para enviarles la información, ¿vale? ¿Listo? Ok, vamos entonces a enviar.